A finales del período terciario tuvo lugar en el corazón del sistema ibérico de la actual España una etapa de erosión generalizada con la aparición de amplias zonas planas. A lo largo del Cuaternario se fueron disolviendo las capas más superficiales de calizas jurásicas y el terreno descendió hasta llegar a rocas impermeables y entonces el agua comenzó a acumularse formándose un gran lago. Con los años, la erosión y la colmatación de su fondo fueron conformando su aspecto actual. Había nacido la laguna de Gallocanta. Esta masa de agua salobre, de unas 1.300 hectáreas de superficie, está situada a 1.000 metros sobre el nivel del mar, en el fondo de una cuenca cerrada de 540 kilómetros cuadrados de extensión y es el mayor humedal salino de altiplano de Europa Occidental. El aislamiento geológico, unido a una dura y peculiar climatología, han perfilado un ecosistema único. Los estudios que se vienen realizando desde los años 70 han puesto al descubierto una biodiversidad extraordinaria. Se han descrito muchos taxones de flora amenazada o endémica y se han citado más de 220 especies de aves. Además, Gallocanta se ha convertido en un punto clave en la ruta migratoria de las grullas comunes, una de las aves viajeras más grandes de Europa. La laguna se encuentra situada en el cuadrante nororiental de la península ibérica, en un altiplano alojado en el centro del sistema ibérico, con unas dimensiones de unos 8 por 3 kilómetros. En su zona norte se encuentra el Lagunazo Pequeño, que está dominado por la ermita de Nuestra Señora del Buen Acuerdo y por el mismo pueblo de Gallocanta. Hacia el sur, este lagunazo pequeño comunica a través del estrecho formado por los picos de los Ojos y del Hacha con el Lagunazo Grande, que es la zona de aguas libres más extensa de la laguna. En su extremo sur se encuentran los lagunazos, un conjunto de islas, penínsulas, pastizales, hoyas y canales de gran riqueza natural. La cuenca de Gallocanta es enorme. Baste decir que cabrían en ella más de 100.000 campos de fútbol. Se trata de una cuenca cerrada y toda el agua que entra en ella solo podrá abandonarla por evaporación o filtración, lo que parece explicar el hecho de que el agua de la laguna sea salobre debido a seculares procesos de disolución, arrastre y al efecto salina. Dentro de la cuenca hay otras lagunas de menor extensión. La mayor es Zaida, un espacio con entrada de agua regulada y aprovechamiento agrícola periódico de su fondo. Existen otras más pequeñas como Guialguerrero, las lagunas gemelas de Santed, la Lagunica y un notable número de pequeñas balsas y navajos que nos recuerdan el pasado geológico de la zona. Las tierras de la cuenca están dedicadas a la agricultura de secano, que es el modo de vida principal y tradicional de los escasos pobladores de la zona. Los diferentes núcleos urbanos no alcanzan los 300 habitantes y han sufrido una importante despoblación a lo largo del siglo pasado. Bello y Tornos en Teruel y Gallocanta, Las Cuerlas y Berrueco en Zaragoza son los pueblos más cercanos a la laguna. El paisaje de Gallocanta es llano, abierto, de amplios horizontes, muy parecido en muchos aspectos a los de la vasta estepa asiática. Los árboles son escasos, siendo la mayoría chopos o álamos negros. Plantados por el hombre, muchos de ellos fueron podados y modelados para obtener ramas largas, fuertes y rectas y utilizarlas en la construcción. Se les denomina chopos cabeceros y son muy característicos de toda la comarca. La edad, las enfermedades, los rayos y la falta de repoblación y manejo están haciendo que desaparezcan de forma lenta y progresiva. Existen afloramientos de aguas subterráneas en el seno de la cuenca, aunque influyen poco en el mantenimiento del nivel de agua de la laguna. Los encontramos en la fuente de los Haces cerca de Berrueco,
en los ojos de las cuerlas entre el carrizal o en el navajo de los prados en Tornos. El agua de la laguna proviene mayoritariamente de las precipitaciones, tanto las que caen directamente sobre ella como las de la escorrentía superficial de toda la cuenca. El sistema es como un gran plato, cuyo fondo es la laguna que acumula el agua que se vierte dentro de él. Esta agua de escorrentía se canaliza en ramblas y arroyos que finalmente desaguan en la laguna, aunque solo cuando se producen lluvias torrenciales e intensas, pues la mayoría del agua que recogen no llega a su destino filtrándose hacia el acuífero subterráneo. Así pues, el nivel de la lámina de agua es cambiante en dependencia de la cuantía de las precipitaciones y puede variar mucho durante las estaciones y los años, desde más de 2 metros hasta la sequía completa. Estas fluctuaciones afectan a los seres vivos de la laguna, que han tenido que desarrollar diversas estrategias de supervivencia para adaptarse a tan exigente situación. Para comprender mejor esta riqueza natural, haremos un repaso de un ciclo anual en la vida de Gallocanta y su cuenca. En marzo todavía hace frío y viento. Las borrascas y frentes barren con fuerza los páramos aledaños a la laguna, que este año tiene agua. El primer atisbo de la inminente primavera es la floración de los almendros, que salpican el paisaje de manchas blancas y rosas. En los cereales, el leve pero progresivo aumento de la temperatura del suelo provoca también la floración de los bulbos del cólquico de 3 hojas, y bajo los cantiles cuarcíticos de la Sierra de Valdelacasa florece el pequeño narciso rupícola, que pone una nota de color en el paisaje de su única localidad en Aragón. Un poco más abajo, en los bosquetes abrigados de quejigos, florece a la vez el narciso de Eugenia, una especie endémica española exclusiva del sistema ibérico. En la laguna el amanecer es frío y brumoso, pero ya han llegado los primeros residentes. Las luces del alba nos descubren en sus orillas gaviotas reidoras o elegantes abocetas junto con parejas de tarros blancos y avefrías que se distribuyen por el agua y el fango, mezclándose con otros patos y diversas especies migratorias que hacen aquí una parada en su viaje al norte. Las primaveras con agua podemos observar bandos de pequeñas zancudas como archiveves comunes y claros, andarríos chicos y chorlitejos que recorren de aquí para allá las orillas de la laguna en busca de alimento. Hay días despejados y tranquilos en los que el agua refleja el sol que aparece sobre el horizonte de la Sierra de Valdelacasa, resaltando los colores y los sonidos de las aves que despiertan al claro amanecer. Pero en esta época son frecuentes todavía las nieblas matutinas que prolongan el frío de la noche y difuminan la imagen de los animales que se mueven entre ella. Aunque pueden ser persistentes, suelen durar hasta media mañana, cuando la creciente fuerza del sol las va levantando y disolviendo. Al disiparse, el sol calienta ya con fuerza desatando una febril actividad en las orillas de la laguna, y las aves se bañan, se arreglan el plumaje y comienzan su cotidiana búsqueda de alimento. A lo largo del mes de abril, las aves muestran ya comportamientos territoriales y reproductivos. Los machos de focha común se persiguen sobre el agua peleando por sus parcelas de orilla, y las estilizadas cigüeñuelas ejecutan su ritual de apareamiento siguiendo una delicada coreografía.
A finales de mes tiene lugar en los campos y páramos de la cuenca un acontecimiento espectacular. Empiezan las paradas nupciales de las avutardas, las aves más pesadas de Europa. Los machos que han pasado juntos el largo invierno se dirigen hacia sus áreas de cortejo. Con la cola enhiesta y la bolsa gular prominente, se pasean por la zona buscando lugares desde donde puedan ser bien vistos. Y entonces comienza la exhibición. Las aves vuelven literalmente las plumas del revés, levantan los largos bigotes y muestran sus infracobertoras blancas como la nieve, convirtiéndose en auténticas balizas vivientes visibles por las hembras desde gran distancia. Mucho más pequeñas, las hembras se acercan a los machos con los que se reúnen en unas zonas llamadas leks. Allí los estudian detenidamente mientras ellos giran sin parar a su alrededor. El macho, en la cumbre de su exhibición, da vueltas sin cesar intentando impresionarlas con sus mejores galas. Pero en este caso no ha habido suerte. Las hembras parece que no lo encuentran de su agrado y se retiran. Los machos descansan agotados, pero no tardarán en volver a repetir el ritual hasta finalizar las cópulas. Durante los meses de mayo y junio el paisaje se transforma. Si hay mucha agua en la laguna, la baja salinidad permite el crecimiento de amplias praderas de plantas sumergidas entre las que pululan extraños seres. Algunos son muy raros y solo se desarrollan los años de inundación, como la Branquinectela, un crustáceo semitransparente que nada entre la vegetación. Los navajos, llenos este año de agua dulce, bullen de actividad. Plantas que llevaban años silentes por la sequía surgen en todo su esplendor. La rarísima marsilea, de forma de trébol de 4 hojas, tiene junto a la cuenca una de sus pocas localidades en Aragón. Aparecen también otras especies de flora propias de este hábitat, como la escasa orquídea palustre de suave color rosado y otras rarezas como el rastrero Apium repens o la estilizada Valdelia ranunculoides. Los peces solo se encuentran en algunas balsas con agua permanente, pero los anfibios, sobre todo las ranas comunes, son abundantes, croando sin cesar durante el día y la noche. Entre la vegetación emergida se establecen avispas y arañas, y en el aire vuelan las libélulas que acechan presas desde sus posaderos favoritos. En los lagunazos más grandes, con una orla bien espesa de vegetación palustre, las pollas de agua se emparejan y los pequeños zampullines comunes se deslizan entre las aneas, mientras defienden su territorio con carreras sobre el agua que suelen terminar con una suave inmersión. Hay también jabalíes, que no tienen reparo en desplazarse nadando entre las masas de vegetación que les ofrecen buena protección. El porrón europeo es uno de los patos que utiliza estos lagunazos con una cierta profundidad. Es primavera y los machos defienden a su pareja de los demás competidores.
Los porrones son patos buceadores y se alimentan de la vegetación que crece en el fondo, que alcanzan sumergiéndose con suavidad y elegancia. Se sirven de las patas y las alas, pudiendo alcanzar varios metros de profundidad. Comparten el espacio con otras anátidas como el azulón, los ánades frisos o la cerceta carretona. Las fochas comunes, parientes cercanas de las pollas de agua, se mueven también entre los carrizos y aneas y no pierden de vista a sus pollos, ya grandes y casi independientes. El aguilucho lagunero patrulla el aire mientras su pareja aporta materiales al nido, y entre la vegetación se divisan los carriceros y se ve revolotear a las lavanderas boyeras ibéricas, que tienen aquí su localidad más importante de cría en Aragón. El final de la primavera encuentra a Gallocanta vestida de color. Campos y ribazos se hallan cubiertos de amapolas, viboreras, margaritas, espuelas de caballero y gordolobos en un auténtico mosaico multicolor. Las flores se encuentran en todo su esplendor y son visitadas continuamente por mariposas y otros insectos durante las horas centrales del día. El verano avanza y las cosechas crecen. El cultivo mayoritario es el cereal, pero desde hace años, favorecido por las políticas agrarias comunitarias, se planta mucho girasol, que en estos meses comenzará a mostrar sus preciosas flores. Últimamente se está recuperando la siembra de pipirigallo, una interesante leguminosa que, además de regenerar la tierra, sirve de refugio y alimento a muchas especies arvenses. Los prados y pastizales silvestres están muy bien representados en las inmediaciones de la laguna, sobre todo en su zona sur. La espesa cobertura vegetal es el medio ideal para la vida de pequeños mamíferos y aves muy ligadas a estas praderas, como topillos, codornices, trigueros, lavanderas boyeras o alondras comunes, que construyen sus nidos en el suelo al abrigo de la densa vegetación. Los años en que el nivel de agua es alto, se forman en la laguna islotes herbosos donde se establecen densas colonias de aves acuáticas. Las más abundantes son las gaviotas reidoras, que emplazan sus nidos de ramitas en el centro de las islas, aunque puede haber súbitas inundaciones y quedar algunos incluso en el agua cercana a la orilla. Sus polluelos son nidífugos y comienzan a caminar a las pocas horas de eclosionar, pero no se alejan del entorno del nido hasta pasados varios días. Estas gaviotas son muy territoriales y defienden enérgicamente su pequeña parcela ante cualquier intruso que se acerque. Este joven inexperto que ha osado cruzar la zona del nido recibe un severo correctivo. Cuando regresan los adultos de su búsqueda de comida, los pollos golpean el pico de sus padres para estimular la regurgitación de las presas que traen en el buche y devoran con rapidez el alimento que a veces incluye polluelos muertos o enfermos de las especies vecinas, aunque la base de su dieta sean los invertebrados terrestres y acuáticos. Conforme los jóvenes van creciendo, se trasladan al agua que rodea la isla donde seguirán siendo alimentados y cuidados por sus progenitores.
El chorlitejo patinegro ubica su nido en zonas abiertas de fango salitroso y reseco por el sol, cerca de la orilla. Sus poblaciones se encuentran en regresión y aquí mantiene su presencia cada vez más escasa. Las cigüeñuelas y abocetas se establecen en la parte más periférica de la isla. Ambos sexos se alternan en las tareas de incubación y defensa de su pequeño nido, plantando incluso cara a las más grandes y agresivas gaviotas. Pero quizá la especie más interesante sea la pagaza piconegra, ya que Gallocanta parece ser su único lugar de reproducción en Aragón, siempre que haya agua y se formen islotes. Los años con estas condiciones se establecen decenas de parejas que sacan adelante a sus polluelos ocultos entre la vegetación. Los fumareles cariblancos llegan también en primavera y forman colonias numerosas sobre aguas someras. Tras asentarse, las parejas van creando pequeñas plataformas sobre la vegetación sumergida, lo suficientemente sólidas para llevar a cabo las cópulas, la incubación de los huevos y el desarrollo de los polluelos. Los aportes de material son constantes y sirven también para afianzar los vínculos de unión de la pareja. Recolectan al vuelo plantas acuáticas que asoman a la superficie, aunque muchas veces toman prestado el material de los vecinos descuidados o de los nidos de las aves cercanas. Otra especie que no falta a su cita si hay agua en la laguna es el zampullín cuellinegro. Este pequeño somormujo de sorprendentes ojos rojos construye sus nidos flotantes con vegetación subacuática, creando una plataforma lo bastante firme para permitir las cópulas y la puesta. La incubación comienza realmente una vez depositado el último huevo, lo que permitirá el nacimiento casi simultáneo de los polluelos al cabo de 20 o 22 días. La actividad en la colonia es incesante, y solo el ocaso y luego la noche permiten un paréntesis de tranquilidad en el cotidiano ajetreo. En julio, los patos se reúnen en lagunazos abrigados para pasar una de las fases más críticas de sus vidas, la mancada. Pierden de golpe las plumas remeras y no podrán volar durante varias semanas, lo que los hace muy vulnerables. Además, los machos entran en eclipse y pierden sus vivos colores habituales, adquiriendo aspecto de hembras. Solo el ojo experto podrá distinguir ambos sexos, o incluso la especie, pues se mezclan varias de ellas como ánades frisos, cucharas, azulones o cercetas carretonas. También se pueden observar ya los jóvenes zampullines o los volantones de la bandera boyera. Durante el mes de agosto, el calor y la evaporación van secando la laguna y los navajos de la cuenca. Los girasoles ya polinizados se inclinan por el peso de sus cabezas y el calor de la canícula, y en los sitios cada vez más escasos donde queda agua dulce, las aves se concentran para poder beber. En el fondo de la laguna se forman costras de sal, pero en sus orillas, con la retirada del agua, comienzan a proliferar diferentes especies de plantas que encuentran ahora su oportunidad.
Son auténticas especialistas, capaces de desarrollarse en suelos con altos niveles de salinidad y que aprovechan el momento para crecer y florecer. Una de esas plantas es el Lythrum flexuosum, un endemismo centroibérico que se da en varios puntos de la zona. Pero es en la laguna de Zaida donde tiene lugar el florecimiento más extenso de la especie, que aparece al irse secando el agua dulce el año que está inundada. En pocos días las plantas cubren de un manto rosado los campos que van quedando al descubierto. Quizá no vuelvan a florecer en mucho tiempo, pero sus semillas perdurarán en la tierra hasta la próxima inundación, incluso tras varios años de labores agrícolas. Es el momento también de otras especies vegetales muy raras y escasas que solo se desarrollan en estas condiciones y que podemos observar en el fondo que se va secando de algunas balsas y navajos de agua dulce. Germinaron y crecieron durante la inundación y ahora, al quedar expuestas, abren sus flores para cerrar su ciclo reproductivo. El descenso del agua también muestra joyas zoológicas como el crustáceo Triops cancriformis. Es un auténtico fósil viviente que lleva sobre el planeta unos 220 millones de años y es una de las especies más antiguas de la Tierra. Tiene un ciclo vital muy rápido y es capaz de nadar boca arriba para respirar aire si es necesario. Las orillas todavía húmedas proporcionan agua y sales a varias especies de mariposas, mientras que en las zonas ya secas y arenosas se establecen colonias de pequeñas abejas que labran galerías subterráneas para sus crías. Las noches de verano son frescas, pero durante el día hace mucho calor y con el ascenso del sol las grandes abutardas se acercan a las parcelas de girasoles o a las pequeñas plantaciones de almendros en busca de sombra y algo de alivio. Allí descansan y repasan el plumaje durante las horas centrales más calurosas del día. Es también hacia mediodía cuando se producen remolinos de viento en la seca y extensa superficie de la laguna. Levantan y dispersan el limo y las sales del fondo y contribuyen a regular los niveles salinos en las siguientes inundaciones. Durante el verano pueden producirse fenómenos tormentosos intensos que refrescan el suelo y el ambiente. A veces son torrenciales y llegan a ser uno de los aportes más relevantes de agua de la cuenca, contribuyendo de manera importante a mantener o recuperar el nivel de la laguna. Pasan las semanas, los días se acortan y la temperatura empieza a descender. Se forman ya las primeras brumas de la temporada y el otoño va apoderándose lentamente de Gallocanta. Las plantas se preparan para la estación fría y van perdiendo la clorofila. Día tras día, el color de los chopos va virando progresivamente al amarillo y las vides van adquiriendo tonalidades ocres y rojizas. El mes de octubre es la época de maduración de los frutos de muchas especies y aparecen los acerolos, bellotas y escaramujos. A ras de suelo también se nota. Es el mejor momento para las setas y en los prados, eriales y choperas crecen senderuelas, setas de cardo, chopo y champiñones. En estos días florecen los bulbos de otoño y las merenderas tiñen de rosa la hierba amarillenta y reseca. En otoño las orlas de vegetación silvestre de la laguna se visten de ocres, mientras las temperaturas disminuyen rápidamente.
comienzan a llegar los frentes fríos y puede helar o incluso caer ya las primeras nieves de la temporada. Y un buen día llegan las aves que han hecho famosa a Gallocanta. Son las grullas comunes. Estas grandes, llamativas y gárrulas aves vienen de sus lugares de cría del norte de Europa. La mayoría continuará viaje hacia las dehesas de Extremadura, que son su lugar principal de invernada. Sin embargo, si el año es propicio y hay agua en la laguna, un buen número de ellas se quedarán en la zona durante todo el invierno. Fuera de la época de cría, las grullas son aves gregarias y viven en grandes bandos. Pero si nos fijamos, observaremos que dentro de ellos se mantienen los grupos familiares, formados generalmente por 2 progenitores y 1 o 2 crías. Los jóvenes se distinguen muy bien de los adultos, especialmente por su cabeza y cuello tostados y la ausencia del característico diseño blanco, negro y rojo de sus padres. Las grullas son gregarias, pero defienden el grupo familiar y la jerarquía, por lo que son bastante frecuentes las peleas, saltos y disputas que suelen resolverse con un poco de esgrima, un levantamiento de cuello y unos agudos trompeteos de los contendientes. Utilizan determinadas posturas y gestos para comunicar su grado de advertencia. El menos agresivo en ese momento se retirará sin más consecuencias. Sin embargo, este gregarismo se muestra extraordinariamente útil cuando se sienten amenazadas. En estas imágenes antiguas se observa la respuesta del bando ante el ataque de uno de sus mayores enemigos, el águila real. Las aves responden acudiendo al agua, cerrando filas y creando un grupo compacto que aturde al predador y le dificulta elegir un objetivo concreto. Tras varios intentos, el águila se retira. Es un ejemplar joven que tiene aún mucho que aprender. Durante su estancia en Gallocanta, las grullas utilizan la laguna como dormidero. Duermen siempre en el agua, donde se sienten seguras y a salvo de los predadores terrestres. Con las primeras luces del alba, las aves se van despertando, estiran las alas y se desperezan. En pocos minutos los bandos comienzan a despegar en grupos de diferente tamaño y salen en todas direcciones, ganando altura para dirigirse hacia sus lugares de alimentación. Cuando hay niebla, las grullas tardan algo más en abandonar el dormidero. Cuando lo hacen, el sonido amortiguado y la imagen difuminada añaden un toque especial a este momento mágico de la mañana. Todo ocurre en pocos minutos, y el griterío y las siluetas de los bandos volando al contraluz del amanecer constituyen un espectáculo grandioso e inolvidable. Es también un buen momento para observarlas desde diferentes puntos de la laguna, si a uno no le importa madrugar y soportar unos cuantos grados bajo cero. Las grullas se distribuyen por sus lugares de forrajeo, generalmente en campos cultivados situados a veces a muchos kilómetros de la laguna. Buscan cereal, bulbos, raíces y pequeños invertebrados. Sobre las 11 o 12 de la mañana, las grullas empiezan a regresar a la laguna en busca de lugares tranquilos con agua dulce para beber. Lo hacen en grupos más o menos numerosos que van llegando continuamente,
formando grandes bandadas alrededor de los bebederos, aunque en ocasiones, si hay disponibilidad de agua, se quedan más cerca de sus áreas de alimentación. Las grullas se acercan lentamente al agua, y a veces el frío es tan intenso que incluso a esas horas tienen que romper el hielo con sus patas para poder beber. Tras saciar la sed, las grullas se distribuyen por los alrededores del bebedero y descansan, se acuestan y se dedican al mantenimiento del plumaje. Unas 2 horas después del mediodía, las grullas parten poco a poco de su lugar de descanso de nuevo hacia sus áreas de alimentación, donde pasarán varias horas hasta el comienzo del atardecer. Cercana a la puesta de sol, los bandos de grullas van regresando hacia la laguna. Lo mismo hacen otras especies en busca de un lugar para dormir, como las avefrías o los gorriones molineros. Las bandadas de estorninos sobrevuelan los carrizales en sincronizadas maniobras, buscando lugares adecuados antes de aterrizar. Con un poco de suerte podremos divisar en zonas despejadas de la orilla algún grupo de jabalíes, que son abundantes en la laguna y que a estas horas inician ya su actividad nocturna. El grueso de los bandos entra al dormidero tras la puesta de sol. Conforme va disminuyendo la luminosidad, son más y más los grupos que van aterrizando en las diferentes zonas de la laguna elegidas como lugar de descanso nocturno. Acuden desde todas direcciones, algunas de ellas incluso desde fuera de la cuenca, y se van reuniendo en densos grupos formados por miles de individuos que no paran de aumentar mientras el día se apaga. Las grullas que van llegando vuelan cada vez más bajo, casi pegadas al terreno o el agua cuanto mayor se hace la oscuridad, y algunas bandadas todavía acuden a los dormideros incluso bien entrada la noche. En Gallocanta no solo invernan grullas. Otras aves migran hasta aquí para pasar la estación fría, como los esquivos zarapitos reales, que aquí llaman chiflones, o pequeñas aves como el bisbita común. Sobre los campos vuelan aguiluchos pálidos, y en las zonas de carrizo se ven bastantes aguiluchos laguneros que patrullan sin cesar buscando presas, asustando con su presencia a patos, fochas y zampullines. El lagunero cría en la zona, pero en invierno su número aumenta con ejemplares que vienen del centro de Europa. Las áreas más densas de carrizal dan cobijo también a escribanos palustres o al más raro bigotudo.
El búho campestre se ve regularmente, especialmente los años con muchos topillos, y los rastrojos y pastizales son frecuentados por densos bandos de fringílidos, sobre todo pardillos comunes que se alimentan de semillas ya maduras. Pero Gallocanta es, sobre todo, un gran colector de acuáticas invernantes. En los años 70 el nivel de agua era de casi 3 metros. La baja salinidad del agua permitió el desarrollo de amplias praderas de plantas subacuáticas que servían de sustento a cientos de miles de patos buceadores y fochas. En el año 78 se censaron más de 200.000 aves. Con el descenso del nivel de agua y el aumento de la salinidad, desaparecieron las praderas sumergidas y con ellas los patos buceadores. Solo quedaron los patos de superficie como azulones, cercetas, frisos, silbones, rabudos y cucharas que utilizan la laguna no tanto para alimentarse, aunque algunos sí lo hacen, sino como refugio, sobre todo durante el día. Favorecidas por las grandes superficies limosas que iban quedando al descubierto, aparecieron otras especies que supieron aprovechar este nuevo nicho trófico, como el tarro blanco, que ha llegado a alcanzar un número importante de ejemplares, llegando a ser residente y reproductor siempre que haya agua. Los patos descansan tranquilos durante el día en la laguna, muchas veces sobre el hielo. Y es que en Gallocanta los inviernos son muy fríos. Su clima continental hace que se puedan alcanzar temperaturas de 25 grados bajo cero y el hielo lo cubre todo. Nieva con frecuencia y los vientos son glaciales. Pero las especies invernantes y residentes están preparadas para soportar tales temperaturas y caminan con soltura sobre el hielo buscando alimento en zonas con agua líquida, aunque el intenso frío obligue a tomar medidas excepcionales como hacen las grullas, que vuelan en muchas ocasiones con las patas recogidas en lugar de extendidas como es habitual. En momentos especialmente fríos, las grullas pueden llegar a tener problemas para encontrar comida, pues los campos están cubiertos de nieve y hielo y la tierra está muy endurecida. No les queda otra alternativa que abandonar la zona en busca de áreas más cálidas. Lo mismo ocurre con las aves acuáticas si la laguna sufre extensas heladas. Para las fochas, que dependen del agua libre para alimentarse y son poco voladoras, la situación se hace difícil y se ven atrapadas en las pocas zonas líquidas que quedan donde se reúnen en bandos compactos. Su continuo movimiento contribuye a mantener esas zonas libres de hielo. Es la temporada de celo de los zorros, que se dejan ahora ver durante el día y deambulan cerca de las bandadas intentando detectar algún ejemplar herido o muerto. Los tarros blancos, más nerviosos, aún reaccionan ante su presencia, pero el resto permanece impasible. Saben que el zorro no malgastará energía en un ataque descubierto con pocas o nulas opciones de éxito. Estas grandes nevadas, antaño más frecuentes y copiosas, son muy beneficiosas ya que al deshelarse lentamente, proporcionan un bienvenido aporte de agua a los sembrados y pastizales, y son la base de un buen nivel de la laguna en la próxima primavera. Durante el mes de febrero las grullas empiezan a sentir la llamada del cortejo y de la migración. Su nivel de excitación va aumentando y son cada vez más frecuentes los saltos y comportamientos prenupciales. Son los bailes de las grullas.
En pocos días van llegando a Gallocanta los efectivos procedentes de Extremadura. Se concentran en bandos enormes, habiéndose alcanzado cifras cercanas a los 100.000 ejemplares. Se encuentran en plena migración y en días propicios se lanzan al cielo hasta alcanzar altura suficiente para salvar las sierras de Valdelacasa y Santa Cruz. Es entonces cuando las bandadas adoptan la clásica formación en líneas y toman rumbo norte para disponerse a cruzar la cordillera pirenaica, camino de sus lugares de reproducción en el norte de Europa. Durante la década de los 70 se tomó la primera medida de protección de la laguna, que fue declarada por ICONA zona de caza controlada. En 1994 se incluyó en el Convenio de Ramsar como humedal de importancia internacional y desde el año 2006 la laguna de Gallocanta y su entorno son una reserva natural dirigida y pertenecen a la red Natura 2000. Pero el camino durante estos 50 años de historia reciente no ha sido sencillo. Se han descartado amenazas de desecación, se han realizado multitud de estudios científicos, se han mejorado o construido infraestructuras básicas, centros de interpretación, observatorios elevados, casetas para fotografía, paneles informativos y se ha consolidado un equipo de vigilantes que controla la laguna y su entorno durante todo el año. El turismo de naturaleza ha ido creciendo paralelamente a la presencia de la laguna en los medios de comunicación y ha propiciado una nueva actividad económica que ha permitido la creación de puestos de trabajo y contribuido, en cierta forma, a la fijación de la población. Sin embargo, un grave problema planea sobre Gallocanta. Desde los años 70, con niveles de casi 3 metros, densas colonias de aves nidificantes y cientos de miles de patos y fochas, la evolución ha sido lenta y progresiva hasta la sequía total. El invierno de 2017-2018 fue el primero en que desapareció el agua por completo en casi 60 años. Bien, es verdad que históricamente parece que hay ciclos de alternancia que son una de las genuinas características de Gallocanta. En 2020 y 2021, las borrascas Gloria y Filomena han permitido una recuperación importante con la aparición de nuevas especies residentes, como el morito o el flamenco común. Pero ahora han aparecido nuevos factores que antes no existían. El más importante es el cambio climático, y se sabe que el descenso de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas son determinantes en el futuro de los ecosistemas endorreicos. Las consecuencias de este cambio climático serían desastrosas no solo para la flora y fauna, sino para los habitantes de la cuenca que verían peligrar tanto sus cosechas como el futuro de las inversiones realizadas durante los últimos años en turismo de naturaleza. Si las medidas globales que puedan tomarse no fuesen suficientes para frenar o revertir esta situación, podría perfilarse una tendencia hacia un futuro incierto a largo plazo del humedal salino endorreico más grande, singular e importante de Europa occidental.